Bien, buen día. Bueno, empezamos con un tema nuevo, ¿sí? Ya quedó atrás toda la parte de soluciones, ya bueno, tuvieron el parcial algunos, creo que algunos rinden hoy, ¿puede ser? Sí. No sé de qué comisión rinden hoy. Y bueno, la semana que viene se publicarán los resultados. Vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con termodinámica y termoquímica, es decir, con justamente el flujo que se da en una reacción química cuando o desprende energía en forma de calor, o también cuando puede absorber una cantidad de calor para que la reacción se lleve a cabo, ¿sí? Eh, que después esto lo van a volver a rever el año que viene cuando vean en química y biológica toda la parte de metabolismo, ¿sí? Fundamentalmente las reacciones catabólicas y metabólicas se caracterizan por esto, ¿no? Por una cantidad de calor que se puede desprender o se puede absorber dependiendo de si hablamos de catabolismo o anabolismo. Espérenme un segundo. Me están tocando timbre. Voy a... ¿Cómo hago para poner una pausa acá? Ahí reanudé la grabación. Bueno, comparto pantalla otra vez. Y empezamos. Bien. Primero vamos a ver dos cositas que a veces generan dudas, ¿sí? Porque a veces uno utiliza términos como calor y temperatura como sinónimos y realmente no lo son, ¿sí? Cuando uno habla de calor, habla de una forma de energía que se puede transferir de un cuerpo a otro, siempre con la condición de que estén a distinta temperatura. Y siempre, siempre, y esto por favor ténganlo en cuenta, esta cantidad de energía que se cede de un cuerpo a otro es el que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, ¿sí? Si los cuerpos estuvieran a igual temperatura, habría equilibrio térmico, con lo cual no hay flujo de calor o flujo entálpico que se dice, ¿sí? Vamos a ver después una variable que es entalpía, que es justamente la transferencia de calor entre dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura, ¿sí? Siempre pasa esto. Por ejemplo, yo el otro día preguntaba en la otra comisión esto. Si yo pongo un vaso con agua y le agrego hielo al agua, ¿sí? ¿Quién es el que está cediendo calor? De los dos, ¿el agua o el hielo? El agua. El El agua, el agua. hielo. El agua tiene que siempre, sí, cederle una cantidad de calor al hierro justamente para fundirlo, para que el hierro se derrita. ¿Está claro esto? Nunca en forma inversa, ¿sí? Bien, entonces, como primer consecuencia, cuando dos objetos se encuentran a diferentes temperaturas y los ponemos en contacto, ¿sí? Y un momento en el que la temperatura de los dos va a ser la misma. Ahí se llegó a un equilibrio térmico. Y siempre el calor se transfiere del que se encuentra a mayor temperatura al que está menor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre calor y temperatura? Porque fíjense que acá hablamos de las dos cosas y dijimos que tienen que estar a distinta temperatura para que haya, ¿sí?, transferencia de calor. Entonces ya se dan cuenta que son cosas distintas. La temperatura es una medida de generalmente la energía cinética promedio molecular. ¿Se acuerdan cuando vimos gases? Que dijimos teoría cinética de los gases. Hablamos de que las moléculas de los gases se mueven constantemente, nunca se quedan quietas, ¿sí? Chocan entre sí, las colisiones son totalmente elásticas, es decir, que se conserva, además de la cantidad de movimiento, las velocidades van a cambiar, porque al colisionar entre sí pueden cambiar, pero en promedio, es decir, si yo tomo la velocidad de todas las moléculas y pudiera contarlas, ¿sí?, y saber la velocidad de cada una de ellas, las sumaría y las dividiría por la cantidad de moléculas que tenga, obtengo el promedio. Eso es la temperatura. Es decir, si se mueven más rápido es porque yo les agregué una fuente, ¿sí?, térmica con una resistencia, con una llama, etcétera, con lo cual las moléculas se mueven más rápido, adquieren mayor velocidad y por ende, al adquirir mayor velocidad, aumenta su temperatura, es decir, aumenta la energía cinética promedio molecular. En cambio, el calor es la energía cinética total, es decir, de todas las moléculas, no el promedio. Yo doy como ejemplo siempre esto.
En el Curtis Barnes, que es un libro de biología, hay un ensayo que dice lo siguiente. Si yo tengo un ave posada en una rama en Bariloche, ¿sí? En las cercanías o ahí en el lago Nahuel Huapi, ¿sí? El lago se encuentra a una temperatura 3, 4, 5 grados centígrados. Y el ave es homeoterma, como nosotros, está a una temperatura de 36.2, 36.5 grados centígrados. Puede regular su propia temperatura, ¿sí? La pregunta es, y es claro, ¿quién tiene más temperatura? Más temperatura tiene el ave, ¿sí? Porque está a 36.5, mientras el agua del lago, si yo la mido con un termómetro, puede estar a 3, 4, 5 grados centígrados. La pregunta es quién tiene mayor cantidad de calor. ¿Qué les parece? ¿El ave o el lago? Porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ende, ¿quién tiene mayor cantidad de masa? ¿El ave o el lago? El lago. El lago. Entonces, mayor cantidad de calor tiene el lago, ¿sí? Mayor temperatura tiene el ave, pero tiene menor cantidad de calor, porque su masa es mucho menor que la del lago. ¿Está claro esto? Y ahí está bien clarito abajo, ¿eh? Calor, energía cinética total, temperatura, energía cinética promedio, ¿sí? Es decir, que depende de las velocidades de todas las moléculas, ¿sí? Que si yo tomo el promedio de esas velocidades, puedo calcular la energía cinética promedio. Dos cuestiones que van a ver en los problemas. Van a manejar más el segundo término que el primero. Uno es la capacidad calorífica, que es independiente de la masa. Y ambas, ¿sí? Ambas constantes son propias de cada sustancia. Por ejemplo, el agua tiene una capacidad calorífica y un calor específico definidos, tabulados, igual que el vidrio, igual que el aceite, igual que el acero, etc. Cada sustancia tiene sus constantes definidas y están tabuladas, ¿sí? Ahora, mientras que la primera es la cantidad de energía que necesito para elevar la temperatura de una sustancia determinada en 1 grado centígrado, independientemente de la masa, por eso se mide en unidades de energía, que es el joules sobre grados centígrados. El calor específico sí depende de la masa. Por eso es la cantidad de calor que le tengo que agregar a una sustancia, pero a 1 gramo de esa sustancia para elevarle 1 grado, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Por ejemplo, el calor específico del agua es 1 caloría por cada grado centígrado, ¿sí? O 1 joules sobre grado centígrado kilogramo. Son unidades que se pueden interconvertir entre sí. Acá las tienen, por ejemplo. El agua, 1 caloría por cada grado centígrado. El aceite, fíjense que si yo pongo agua y aceite en una hornalla en distintas ollas, la misma cantidad, el aceite va a tener mayor temperatura que el agua, porque tiene un calor específico mucho más bajo. Entonces, sí, adquiere una cantidad de energía que hace que el aceite esté a mayor temperatura, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el cobre, los metales, el bronce. Todos los metales tienen calores específicos muy bajos. A ver, si yo un día salgo de la playa y me cruzo voy descalzo y me cruzo a comprar algo, ¿sí? Enfrente, a algún lugar, y estoy descalzo, y tengo un charco con agua y tengo una baldosa de hierro, obviamente voy a pisar el charco con agua, no voy a pisar la baldosa. Porque un día de 36 grados van a estar los dos a temperatura, pero la baldosa de hierro, o qué sé yo, un plafón de hierro, va a estar a mucha más temperatura que el agua, ¿sí? Siempre. Fíjense qué pasa en Buenos Aires, por ejemplo, que dicen que a veces los días de mucho calor en el asfalto pueden poner un huevo y se fríe, ¿sí? Porque evidentemente el hormigón que forma el asfalto, ¿sí? Toda esa capa asfáltica, tiene materiales que tienen una dilatación muy grande con el calor, por eso es que generalmente se agrietan con el tiempo, ¿sí? Y por eso hay que hacer un reasfalto, ¿sí? De todo lo que es los caminos. Bien. Cantidad de calor, ¿sí? Profe, ¿podrías volver a la diapositiva anterior Sí. del calor específico? Un Sí, segundito. sí. Ahí No, está. la anterior. ¿Está? Sí, Sí. ahí está. Gracias. No, de nada. Bien. Cuando uno habla de cantidad de calor, que esto lo van a usar muchísimo en los problemas, ¿sí? La cantidad de calor se puede medir. ¿Cómo se mide? Como el producto de la masa de la sustancia
que generalmente se mide en gramos, por el calor específico, que fíjense que las unidades son calorías sobre gramo grado centígrado, y lo que es diferencia o delta T, diferencia de temperaturas. Siempre es final menos inicial, siempre. Ahí se lo puse abajo. Delta T es variación de temperatura, por eso es delta, ¿sí? Y siempre es final menos inicial. Y va a depender justamente el calor del tipo de variación que tengamos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a enfriar una sustancia, si yo enfrío, por ejemplo, una cantidad de agua y la llevo de 20 grados a 5 grados, ¿sí? La final es 5. 5 menos 20 me da un valor negativo. O sea que ese calor va a ser negativo. Es lo que utiliza, por ejemplo, los motores de las heladeras para poder refrigerar, ¿sí? Hacen el proceso inverso que los calefactores. Ahí tienen, por ejemplo, un problema que puede aparecer en un seminario. Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 3 grados centígrados. Es decir, acá ya me está dando el delta, no me da final e inicial. Me está diciendo cuál es la diferencia. Puede ser cualquiera. Puede ser, por ejemplo, llevarlo de 15 a 20, de 20 a 25, no importa, ¿sí? Pero es de 3, digo, de 27 a 30, de 15 a 18, etc. Son 3 grados, ¿sí? Y el resultado es la masa expresada en gramos, por eso 0,5 kilogramos son 500 gramos, por una caloría por cada grado centígrado por 3 grados centígrados. Los grados centígrados se cancelan entre sí, las masas se cancelan entre sí y el resultado me da en calorías, ¿sí? Fíjense que al multiplicarlo me da 1500 calorías o 1,5 kilocalorías. Aclaración. Cuando ustedes vean la caloría nutricional, que se escribe con C mayúscula, no con C minúscula, es igual a una kilocaloría, ¿de acuerdo? Anótenlo a eso, ¿sí? Cuando vean en los alimentos que se habla de calorías nutricionales, son kilocalorías químicas, ¿sí? Es decir, una caloría nutricional equivale a 1000 calorías químicas. Acá está. Unidad internacional. Se toma el elemento, digamos, que se conserva a nivel de, obviamente, el mar, ¿sí? En condiciones estándar, y se dice que para que 1 gramo de agua eleve su temperatura de 14,5 a 15,5 grados centígrados, es decir, 1 grado, ¿sí? Pues se toma como referencia a esta temperatura, ¿sí? Y es unidad internacional, necesito 1 caloría, ¿de acuerdo? Entonces, esto se toma como la unidad de referencia. De ahí en más, las demás sustancias se refieren justamente a los calores específicos en relación a qué pasa si son menores, generalmente la mayoría son menores que el agua, ¿sí? El agua tiene un calor específico altísimo. Por eso que en los casquetes polares, ¿sí? Por debajo del hielo hay agua líquida, ¿sí? No se congela. Se congela la superficie, pero la parte que está por debajo de la superficie todavía permanece en estado líquido, ¿sí? Joule fue un científico que lo que descubrió es que la relación que hay entre calorías, ¿sí? y joules, que son 2 medidas energéticas, es que 1000 calorías equivale a 4180 joules, o 1 caloría 4,18 joules. Siempre recuerden que el joules es más que la caloría, para no sabérselo de memoria, que es 4 veces y algo más que la caloría. Si no, fíjense en los paquetes de alimentos, que muchos vienen expresados en calorías en joules, para que se den una idea. Este es el experimento que él utilizó para relacionar lo que es la energía mecánica con el trabajo de las aspas que giraban y podían calentar una cantidad determinada de agua. Y él lo que vio es que para elevarla en 1 grado necesitaba 4,18 joules. Por eso 4,18 joules equivale a 1 caloría, y ahí relaciona justamente la energía que puede darse por trabajo mecánico, es decir, por el movimiento de las aspas, en este caso de este dispositivo que él construyó con una rondana, una polea, y de alguna forma haciendo bajar algo que al mover las paletas
provocaban, ¿sí?, un aumento de temperatura del agua. Calor sensible y calor latente, ¿qué son? Cuando uno habla de calor sensible, está dando por sentado que implica una variación de temperatura, ya sea que aumenta o que disminuye, pero siempre provoca un cambio en la temperatura de la sustancia. Por eso es sensible. Y depende no solo de la masa y del calor específico, que es una constante, sino que además depende de cuánto, ¿sí?, sea la variación de temperatura. Acá tienen un ejemplo. ¿Cuántas calorías necesitamos para calentar 500 gramos de agua desde 20 a 100 grados centígrados? Es decir, que la diferencia serían 80, ¿no? Entonces, la masa, 500 gramos, calor específico, 1 caloría por cada grado centígrado, y la diferencia es 100 menos 20, 80, ¿sí? 80 por 500 me da 40.000 calorías, o 40 kilocalorías, ¿sí? Calor latente. A ver, nosotros tenemos 3 estados, ¿sí? Hay más de 3, ¿sí? Pero 3 estados que reconocemos como estados de la naturaleza. ¿Cuáles son? ¿En qué forma se presentan las sustancias? El agua, por ejemplo. Que Líquido, somos... sólido, gaseoso. Exacto. En la Tierra tenemos la suerte, vengamos a decir, de al tener una distancia tan apropiada al Sol, que el agua existe en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué pasa si la Tierra estuviera más cerca del Sol? ¿Cómo estaría el agua? Si hubiera agua. Si estuviera mucho más cerca del Sol. Gaseosa. Solamente gaseosa. Y si estuviera mucho más lejos del Sol, un planeta que está muy alejado del Sol, Sólida. solamente sólida. ¿Está claro? En nuestro planeta tenemos digamos, por lo menos por ahora, ¿no?, porque estamos entrando en un cambio climático, ¿sí? Pues están derritiendo los casquetes polares, ¿sí? Estamos entrando en un periodo glacial, que no es el primero de la historia de nuestro planeta, pero bueno, nos toca vivirlo nosotros, ¿sí?, en la cual está aumentando la temperatura del globo, ¿sí?, por varios factores, ¿sí? Pero cuando hay un cambio o transición de fase, es decir, pasamos de sólido a líquido, o de líquido a gaseoso, o viceversa, de gaseoso a líquido, o de líquido a sólido, siempre esa temperatura constante, es decir, no hay variación de temperatura. Por eso, cuando uno calcula los calores que son latentes, ya sean de fusión sería el pasaje de sólido a líquido, o vaporización, de líquido a vapor, son a temperatura constante. A nivel del mar, ustedes recuerden que el agua, ¿sí?, funde, es decir, pasa del estado sólido a líquido a 0 grados centígrados, y esa temperatura constante, hasta que no se derritió el último microgramo de hielo, el agua va a permanecer a 0, ¿sí? Y después puede elevar su temperatura, pues es agua líquida. Y para vaporizarse, es decir, para pasar al estado vapor, necesito al nivel del mar 100 grados centígrados. Y todo el proceso va a ocurrir a 100 grados centígrados. Si pongo a hervir agua en una pava, por ejemplo, en un jarro, y le tomo la temperatura a nivel del mar, va a estar siempre a 100 grados centígrados, hasta que se elimine la última gota en forma de vapor de agua. ¿Quedó claro esto? Es decir, ¿es independiente de qué? De la temperatura. Depende solamente de la masa y de constantes, que son los calores latentes de fusión y los calores latentes de vaporización, ¿sí? Acá tiene un ejemplo, que es un termograma, ¿sí? Tengo una cantidad de agua en estado sólido, hielo, ice, ¿sí?, a menos 30 grados centígrados. Pero para poder fundirla, es decir, para que el hielo se transforme en agua, primero la tengo que llevar a hielo a 0 grados centígrados, toda la masa, con lo cual tengo un calor sensible, que va a ser que va a ser de menos 30 a 0 grados. Y acá estoy invirtiendo, fíjense, 62,7, ¿sí?, joules. Es la energía que voy suministrando para que ocurra el proceso. Y es sensible porque la temperatura final es 0 y la inicial es menos 30. Es decir, 0 menos 30, tengo 30 grados centígrados para poder, ¿sí?, llevar el hielo que se encuentra a menos 30 a hielo a 0. Después voy a tener un calor latente, es decir, no sensible.
porque fíjense que es una línea que pasa por el 0 grado y es constante, pero hay una cantidad de energía invertida, que es igual a la masa de hielo, que después la pueden determinar, ¿no? Se las va a dar en el evento de ejercicio, se les da la masa, por el calor de fusión, que son 80 calorías por cada gramo de hielo, ¿sí? Una vez que tengo agua líquida, water, el agua la voy a pasar de 0 a 100, otro calor sensible. La misma masa, que era de hielo, ahora de agua, se va a elevar su temperatura en 100 grados centígrados. Temperatura de vaporización. Y acá tengo otro calor de tipo sensible, que son estos 815 menos los 396. Esta cantidad es la que necesito para elevar la masa que era de hielo, ahora de agua, en 100 grados centígrados. Y después, fíjense, tengo un calor de vaporización, donde acá tengo un cambio de estado o un cambio de fase, ¿sí? El calor de vaporización, si yo no me equivoco, es 536, 540 calorías por cada gramo, ¿sí? Con lo cual, acá es independiente de la temperatura, es a 100 grados centígrados, y toda esta cantidad, los 3080 menos 815, son para vaporizar esta cantidad de hielo que se pasó a agua y ahora a vapor, ¿sí? De agua, o sea, estado gaseoso. Y esto, que es lo último, es si yo quisiera al vapor de agua, confinarlo y bajo presión elevar la temperatura. Es decir, vapor sobrecalentado. Esto el año que viene lo van a ver en microbiología, que es lo que se utiliza en los autoclaves para llegar a condiciones de esterilización, ¿sí? Y creo que hasta acá, por lo menos esta parte, ya terminó. Acá tienen algunas constantes. La semana que viene les voy a mostrar un programa en Excel que diseñé para esto y para 2 o 3 cositas más que voy a agregar la semana que viene, que son lo que tiene que ver con entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, que lo van a usar el próximo año en química biológica, ¿sí? Fíjense que las constantes dependen, obviamente los gases, fíjense que el punto de fusión es muy bajo, porque prácticamente a baja presión, ¿sí? Recién uno los puede tener, ¿sí? En estado sólido, muy baja temperatura y alta presión, ¿sí? Acá tienen calores latentes, fíjense, por ejemplo, yo les dije, acá está el del agua, ¿sí? Esto está en joules por kilogramo, hay que pasarlo después a calorías. Y generalmente en los problemas de seminario ya están en calorías, ¿sí? Esto para que tengan idea de una tabla. Primera ley de la termodinámica, ¿sí? Es muy parecida a la ley de conservación de la masa. Ojo, no se confundan después en los finales con esto, ¿sí? Pero el principio es totalmente distinto. Lo que dice este principio, que toda la energía del universo es constante. La energía no se puede ni crear ni destruir, solamente transformarse, ¿sí? Hasta ahora hubo un solo evento en la historia de nuestro universo en el cual la energía se transformó en materia. ¿Cuál es ese? Ese único evento que ocurrió hace miles de millones de años. El Big Bang. Solamente, ¿sí? Donde una mega explosión energética formó todo lo que conocemos como universo, ¿sí? Y la energía sí se puede transformar, ¿sí? La energía química, por ejemplo, se puede transformar en energía eléctrica, ¿sí? Nosotros podemos, como fuentes de energía, la única fuente energética natural, ¿cuál es? De nuestro planeta. Natural. ¿Cuál es la única fuente que tenemos que no es artificial y que no se da por eventos que el hombre ha generado o que ha descubierto? ¿Cuál es la única fuente El sol. energética? El sol es la única. Es la única energía natural. Después tenemos energías que son, por ejemplo, no renovables, los combustibles fósiles, los hidrocarburos, que los vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí? Tenemos energía mareomotriz, ¿sí? Por justamente los movimientos de las masas de agua, ¿sí? Que pueden tomarse, si esa fuerza del mar se puede tomar, se pueden construir centrales en las cuales se utiliza. La energía hidroeléctrica, que es muy utilizada en nuestro país a través de embalses, en donde la altura, como una cuestión de energía potencial, ¿sí? De la profundidad de un embalse, hace mover turbinas que generan, ¿sí? Movimientos de aspas y transforman esa fuerza del agua en energía eléctrica, ¿sí? Energía eólica, la energía del viento,
muy utilizada en Europa, en Estados Unidos, y ahora recién empezándose a utilizar mucho en nuestro país, fundamentalmente en todo el sur, por el viento que tenemos, ¿sí? Ahí tienen varios tipos de, digamos, de sistemas: calor, trabajo mecánico, por ejemplo, ¿sí? Trabajo eléctrico. Todo lo que es trabajo, o sea, a ver, uno dice, se pregunta, ¿y qué es energía? Es todo lo que es capaz de generar trabajo o transferir calor. Eso es energía. Entonces, tenemos muchos tipos de energía nuclear, por ejemplo, ¿sí? La fusión de átomos y la fisión de átomos, que hace que se forme energía nuclear, que es bastante complicada en su seguridad. Ya tuvimos 2 ejemplos, o 3, a nivel mundial, en los cuales hubo desastres, porque hubo fracturas de reactores nucleares. Chernobyl fue uno de ellos, en Japón hubo otro, ¿sí? Y que esto generalmente trae un daño en el medio ambiente, muy importante. Bien, principio matemático. Acá van a encontrar en los libros 2 cosas: delta E y delta U. Es lo mismo, pero ojo con el criterio de signos. Si usamos delta E, es decir, variación de energía interna de un sistema, aclaro que sistema es toda porción del universo que se aísla con fines de estudio. Eso es un sistema. Después copienlo. Cuando yo tengo un sistema, lo que tengo es una porción que la estoy aislando para poder estudiarla. Ese sistema determinado es el que me permite a mí poder medir su energía interna. ¿Qué cantidad de energía tiene? Y es la sumatoria de lo que vimos recién, que es calor, más una variable nueva que se denomina trabajo. El trabajo en física es fuerza por distancia, por el coseno del ángulo en el cual se realiza el trabajo. Por eso el trabajo que se realiza en forma perpendicular a la fuerza es 0, porque el coseno de 90 es 0, ¿sí? Y sobre el horizontal es máximo, porque el coseno de 0 es 1. Entonces es el máximo trabajo que puedo llegar a tener. A medida que voy cambiando el ángulo, vamos a ver que el trabajo comienza a ser menor. Por eso se utilizan generalmente sogas en los carritos, ¿sí? Sobre la espalda para poder moverlo. Entonces estoy haciendo menos trabajo que si lo llevo arrastrando sobre el horizontal, ¿no? Y siempre se toma como criterio de signos que todo lo que entra al sistema es positivo y todo lo que sale del sistema es negativo. Esto es como una cuenta bancaria. Si yo deposito, ¿sí? Hago un depósito en el banco, ya sea en pesos, en dólares, en lo que sea, que hoy en día es más complicado, ¿sí? Aumento el capital. Aumenta la energía interna si le entrego calor o le realizo un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la compresión de un gas. Si lo comprimo, estoy haciendo un trabajo, una fuerza por una distancia sobre la horizontal, con lo cual estoy haciendo un trabajo. Por ende, aumento su energía interna. Ahora, si el gas se expande, ¿sí? El sistema lo hace sobre el entorno, que es el alrededor, lo que lo rodea, con lo cual acá está perdiendo energía, ¿sí? Por eso se considera negativo. Igual si el sistema desprende calor. Muy importante para lo que es termoquímica. Cualquier reacción que desprenda calor, por ejemplo combustión, es exotérmica, libera energía. Cualquier reacción que necesita energía para poder llevarse a cabo es endotérmica. El año que viene van a escuchar términos como endergónico y exergónico. Parece lo mismo, pero son términos más acoplados a visiones metabólicas que a reacciones químicas, sí, de laboratorio. Es la diferencia. Acá tienen sistemas, muy importante. Y esto se explica siempre con un vaso con agua, ¿sí? Si tengo un vaso con agua abierto a la atmósfera, ¿qué va a pasar con el agua? Y a medida que lo vaya dejando varios días, la temperatura ambiente puede ser más alta, etcétera, el agua se va a evaporar, porque las moléculas que están en la superficie del líquido pueden adquirir la energía suficiente para poder pasar a la fase gaseosa. Con lo cual se va a escapar masa constantemente. Y además, si se aumenta la temperatura del entorno, o sea, si aumenta la temperatura climática, se va a evaporar más rápido. Es lo mismo que pasa en verano, chicos, cuando lavamos un piso. Se seca rápidamente, en cambio en invierno no, porque hay menor temperatura. Entonces, en un sistema abierto, como nosotros,
¿sí? Los seres biológicos, se intercambia tanto materia como energía con el entorno, ¿sí? Ahora, si al mismo vaso yo lo tapo, el vapor de agua que va a escapar de la superficie del líquido va a chocar con las paredes del recipiente y contra las moléculas entre sí. Y va a chocar también con el líquido propio y va a quedar entrampado, con lo cual se va a dar un equilibrio dinámico en la cual ya la cantidad de vapor que queda en ese pedacito de superficie donde no hay líquido va a ser constante, que se habla de equilibrio dinámico. Por ende, no va a poder escapar masa del sistema, pero sí que puede entrar o salir energía. Si el agua está caliente, se va a enfriar, y si está fría y afuera hay mucho calor, se va a calentar. Es decir, que va a haber intercambio energético. Entonces, en el primero, en el abierto, intercambiamos energía y materia. En el segundo, solamente energía. Y si yo al mismo vaso lo recubro con algo de telgopor o ¿sí? Con algo que haga que la energía no pueda fluir ni hacia afuera ni hacia adentro, tengo un sistema aislado o adiabático, que es un termo como el Staller, que uno dice que es ideal porque dura tanto el agua caliente en esos termos, ¿sí? En donde acá no hay intercambio ni de energía ni de materia con el entorno. ¿Quedó claro? Entonces, el sistema es la porción de agua que tengo ahí adentro. Todo lo que lo rodea es el entorno. La presión atmosférica, la temperatura, etcétera, ¿sí? El conjunto de sistema, entorno, es un universo, ¿sí? Por eso decimos que la energía del universo es constante, ¿sí? Si yo sumo todas las energías, ¿sí? Siempre van a ser las mismas, no van a cambiar. Se pueden transformar, pero no pueden cambiar. Calor y trabajo, formas de energía, que es lo que dije recién. El calor, intercambio de energía debido a la existencia de distintas temperaturas, y el trabajo, intercambio debido al desplazamiento de una parte del sistema. Por eso es fuerza por distancia, ¿sí? En los gases lo puedo tomar, en vez de fuerza por distancia, como presión por variación de volumen. Ahora vamos a llegar a una forma de cómo ver eso, ¿sí? Cómo transformar una ecuación en otra, ¿sí? O en una ecuación termoquímica cualquiera, si tengo, por ejemplo, la disolución de hidróxido de sodio en agua, vamos a ver que si le pongo un termómetro, se eleva la temperatura. En cambio, si disuelvo cloruro de amonio en agua y le pongo el termómetro, la temperatura disminuye. Entonces, la primera es exotérmica y la segunda es endotérmica. La primera va acompañada de un desprendimiento de energía en forma de calor y la segunda transcurre cuando le agrego energía al sistema, ¿sí? Acá tenemos los trabajos de expansión de un gas. Fíjese que trabajo, como dije hoy, es fuerza por distancia. Si presión, recuerde que si yo hago una presión, es fuerza sobre área, ¿sí? Si yo el área lo tomo como la distancia al cuadrado, porque es un lado por un lado, por ejemplo, en un cuadrado, en un cilindro sería base por altura. Y puedo decir que la fuerza directamente es presión por distancia al cuadrado, ¿sí? Como si la fuerza es presión por distancia al cuadrado y el trabajo es fuerza por distancia, reemplazo acá y me queda la presión por la distancia al cubo. La distancia al cubo es el volumen, es la base del cilindro, pi por radio al cuadrado, por toda la altura del cilindro, ¿sí? Con lo cual tendría el cambio de volumen, el volumen final menos inicial, ¿sí? Como es sobre el entorno, expansión de un gas, y el gas lo hace sobre el entorno, el signo es negativo. Acá tienen lo que es una ecuación exotérmica y endotérmica. Recuerden que la energía de activación es la mínima energía necesaria para que se rompan los enlaces que hay entre las uniones de los átomos, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno, que son moléculas, ¿sí? Para que después se pueda formar agua, por ejemplo. ¿Tá? Se tienen que romper los enlaces del oxígeno dobles y el enlace simple del hidrógeno como gases, para que después se puedan formar dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno y formen agua, ¿sí? Esa reacción es exotérmica, libera energía. Entonces, los reactivos se encuentran a una mayor energía que se puede medir como la H entalpía, por eso es flujo calórico, y los productos se encuentran a menor cantidad, en una menor cantidad de energía. Es decir, que hay una variación de la entalpía menor a cero. Por eso en las reacciones exotérmicas este valor es negativo. Es como si fuera 2 la final y 4 la inicial. 2 menos 4 es menos 2. En cambio, en una endotérmica necesito energía.
Los reactivos se encuentran a menor energía que los productos, y a pesar de la energía de activación, que siempre es necesaria para los dos, acá hay energía involucrada en la cual se agrega al sistema, y los productos se van a encontrar a mayor energía que los reactivos. Por eso es endotérmica. Necesita energía para poder realizarse. Calorimetría. Esto generalmente se hace con un calorímetro, que es generalmente una base de aluminio revestida en tergopol, ¿sí? Y se coloca un termómetro, y se puede colocar una resistencia, etcétera, y se puede medir, por ejemplo, el calor de neutralización, se puede medir el calor específico de una sustancia, sabiendo en los problemas del seminario lo van a tener, sabiendo, por ejemplo, la temperatura inicial de cada uno de los componentes del sistema. Por ejemplo, un bloque de un metal que lo sumerjo en agua, el bloque está a 100 grados centígrados, el agua está a 20, y luego el conjunto agua-bloque, como no hay fuga de energía, solamente pasó entre los dos, el agua y el bloque se encuentran a la misma temperatura, que puede ser 25 grados centígrados. Y ahí puedo determinar el calor específico de la sustancia y saber de qué sustancia se trata. Una de las finalidades que puede tener esto. Siempre consiste, obviamente, que uno de los elementos se encuentre en mayor cantidad de energía que otro. Y siempre va a ser la misma fórmula, la masa por el calor específico para la variación de temperatura, teniendo en cuenta que la suma de los dos, como ese diabético, tiene que ser igual a 0. Como paso uno al otro miembro, me queda negativo. ¿Cuál me queda negativo? El que cede. El que cede siempre es negativo. De esta forma, como les dije recién, pueden despejar el calor específico, o también algunos problemas, reordenando la ecuación, pueden determinar la temperatura final. A veces le dan el calor específico del agua, el calor específico del metal, que es el que cede, y les pide la temperatura de equilibrio. ¿Sí? O sea que tenían que ordenar esta ecuación para despejar esta T, que es la misma para los dos. ¿Sí? Bien, hasta acá. No sé cómo vieron el parcial. Seguramente la semana que viene van a tener la devolución por parte de los ayudantes de cátedra y de los profesores. Y bueno, ya nos queda poco. Yo seguramente voy a adelantar teoría porque tengo un viaje programado para octubre, así que seguramente la teoría la voy a dejar adelantada, la voy a ir grabando y se las voy a ir subiendo a medida que la vaya teniendo, ¿sí? Porque no nos queda mucho. Ya la semana que viene comienzo con química orgánica. No se preocupen porque los videos van a estar, ¿sí? Voy a terminar de dar un poquito esto de termoquímica y ya voy a comenzar con la primera parte de hidrocarburos, ¿sí? Por lo menos para que ya vayan teniendo teoría. Bien, no se olviden de poner el presente, por favor, ¿sí? Y nos veremos el viernes que viene clase, sí. Porque hay un viernes que es, que me estaban comentando hoy en la facultad, el 7 es feriado, porque se pasa el 12 de octubre al 7. Así que el 7 no van a tener clase. Van a tener la clase grabada del día anterior, sí, o sea, del martes. Esa va a quedar, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pauso la grabación y nos vemos el viernes próximo, ¿sí? Buen fin de semana y gracias. No se olviden de poner Gracias, presente. profe. Buen fin de... Nos Chao, vemos. gracias. Chau, chau.